todo lo que conllevado por la detención de personas, por el daño, lo que significa el medio ambiente, por el daño a la salud, por la utilización del mercurio, la contaminación de los ríos, y eso derivó a que gran parte de la población indígena aledaña a lo que son los ríos estén con problemas fuertes de salud debido al alto índice de lo que es el mercurio. Pero por otro lado también hay otro tema que merece ser analizado, y es el tema de lo que significa las regalías mineras, en este caso para nuestro departamento. Hacer un análisis, conocer ese contexto, cómo está ese tema, ¿no? Un tema bastante interesante, digamos, y para ello tenemos a nuestro invitado especial, el licenciado José Luis Suárez, analista político, con quien vamos a compartir estos minutos justamente para hablar de este tema, la pérdida de las regalías mineras en Pando. Primeramente, licenciado, muy buenos días. Para mí es un gusto tenerlo aquí en la revista. Bienvenido. Buenos días, don Ronald. Gracias por el espacio y un saludo a toda la población que nos ve a través de Unitel y también a través de las redes sociales, ¿no? Tanto en el municipio de Cobija, en el departamento de Pando y también a nivel nacional e internacional. Gracias por el espacio para hablar de un tema coyuntural que es muy preocupante para nosotros, los que vivimos acá en el departamento Pando. Muy bien, a ver, ¿por dónde comenzamos? A hacer primeramente una introducción de lo que significa este tema, me parece importante. Claro que sí, si me apoya ya el realizador con las imágenes para que yo vaya explicando, ¿no? Algunos de los antecedentes acerca del tema de la regalía, de la explotación aurífera, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Claro. No sé si ahí nos puede pasar las imágenes. Más adelante, por favor. A ver. Ahí, ¿no? Entonces, quiero empezar hablando en esta primera parte sobre cuál es la herencia aurífera en nuestro país, ¿no? Hay un estudio que es del CEDIP, ¿no? Que divide la herencia aurífera en nuestro país. Lamentablemente siempre ha sido desde el punto de vista negativo y no desde el punto positivo, porque tiene que ver con los impactos, ¿no? Toda comercialización del oro, toda producción del oro o de cualquier otro mineral siempre va a acarrear un impacto social, económico y ambiental. Entonces, digamos, tenemos que quedarnos con ese primer resumen, ¿no? Entonces ahí este análisis lo ha hecho el CEDIP, que es un centro especializado de que hace estudios netamente del asunto de la explotación del oro en nuestro departamento. Entonces, es más un análisis del ámbito científico académico. Entonces, esas son las conclusiones, ¿no?, que han sacado, que siempre la explotación del oro va a crear un impacto negativo tanto en la sociedad, en el ambiente y obviamente también acá, en la economía, como es en el caso del departamento de Pando, que lo vamos a explicar más adelantito, ¿no? Siguiente, por favor, si nos colabora, ¿no? Entonces, como le decía, este estudio a nivel social cita el autor, ¿no? Por ejemplo, cuáles son sus conclusiones en el impacto a nivel social. La explotación de oro causa despojo, desplazamiento, ausencia de derechos de acceso a la información, que es lo que estamos sufriendo bastante y lo discutíamos internamente, ¿no? No tenemos datos, ¿no? Datos concretos, datos reales, ¿no? Rompimiento del tejido social, obviamente, con el tema de estos operativos. Siempre va a haber un desfase de las familias que se dedican a esto. Toda acción tiene su reacción, exactamente, ¿no? Incremento de costo de vida, drogadicción, ¿no? Cambio de patrones de producción y forma de vida. Entonces, la explotación del oro siempre va a afectar en todos estos niveles, lamentablemente. Me quedo aquí resumiendo el tema de la drogadicción. Por ejemplo, en los que explotan en las balsas, siempre para mantenerse despierto ya comienzan a utilizar algún mecanismo que lo mantenga vivo a los que trabajan, por ejemplo, en las balsas, porque hacen turnos de 12 horas, 18 horas, ¿no? Trabajan normalmente las 24 horas y se van turnando, ¿no? Tienen que tomar algo, exacto, ¿no? mal alimentado, mal comido, etcétera, etcétera. Después el impacto ambiental, ¿no? Si no sé, ahí sí nos podemos ver
¿no? Por ejemplo, uno de los impactos ambientales y que nos perjudica directamente en el departamento es que como la explotación del oro en nuestro departamento es de manera, sobre todo del oro marginal, que está dentro de los ríos, sobre todo en el río Madre de Dios, ¿no? Ahí normalmente esto produce y causa inclusive que las aguas tomen otro rumbo, ¿no? Porque con las dragas evidentemente comienzan a remover toda la arena, todas las plantas, ¿no? La tierra que está a la orilla de los ríos. Curso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso yo he tenido la oportunidad de palparlo directamente en el municipio de Nueva Esperanza hace unos 2 años atrás, cuando fui a hacer una fiscalización con el asambleísta de ese municipio, ¿no? Lamentablemente ya ha cambiado el río, el cauce, ¿no? Por culpa de que han venido año tras año perforando la orilla del río, y el río ha tomado otro cauce, y ese cauce obviamente causa un daño terrible al medio. Una de las medio consecuencias de la explotación, exactamente, ¿no? El cambio de curso de los ríos. Ahí viene acompañado también porque estas personas se dedican a la caza, a la pesca, etcétera, etcétera. Entonces hay una degradación directa también de la flora y la fauna, lamentablemente, ¿no? Eso sería por una parte. Después, si nos ayuda acá el realizador con la próxima imagen. Ya. Ahí está. A nivel social ya hemos dicho, ¿no? Ahora, en el tema de agroambiental, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema ahorita y qué es la discusión? Es el tema de la utilización del mercurio para hacer estas explotaciones. Nosotros en Bolivia todavía seguimos con ese sistema tradicional de utilizar mercurio para explotar el oro aluvional, ¿no? Tengo entendido de que una información de que Bolivia es el segundo país a nivel mundial en importaciones. Exactamente. Justamente el mercurio. Exactamente. O sea, somos el segundo país en el mundo que importa mercurio, y normalmente el mercurio es utilizado para estas actividades, porque ustedes no... Bolivia por herencia somos un país aurífero. No olvidemos que antes del 52 el principal ingreso de Bolivia, ¿no? Se medía el excedente en el Producto Interno Bruto, obviamente la explotación minera. Solo que esta explotación era netamente privada, porque lo hacían empresas, las conocidas empresas de Simón y Patiño, por ejemplo, de Hochschild y Aramayo, ¿no? Entonces, hasta ahí era importante la explotación mineral, y lo era desde el 1455 más o menos, que es cuando se descubre el Cerro Rico de Potosí. Entonces, claro, entonces usted mire, la herencia aurífera de explotación mineral en nuestro país viene desde mucho tiempo. Perdón, 1545, porque en 1445 todavía no habían descubierto este nuevo mundo, no lo han hecho en 1492. Pero sí en 1545, algo en esa época aproximadamente, cuando se produce, por casualidad, ¿no? Un indígena descubre el Cerro Rico de Potosí, y de ahí empieza la fiebre de la plata en Bolivia, en el Alto Perú, y de ahí ya comenzaron a llegar los europeos para explotar este producto, ¿no? Y ahí ya fue esa herencia quedando hasta que llegamos al tema del oro. Claro. Con las empresas que eran netamente privadas y que lamentablemente no dejaba ningún rédito económico para el Estado esa explotación, hasta que vino la revolución del 52, y con la nacionalización de la mina, etcétera, etcétera, ya el Estado se hizo cargo, ¿no? De la explotación de los minerales en nuestro país, ¿no? Entonces, eso más o menos para hacer un resumen. Adelante. La siguiente, por favor, entonces. Entonces, ¿no? Con el tema del mercurio. Después, adelante, por favor, ya hablamos del mercurio. Ahora, ¿qué podemos hacer según este estudio? ¿Qué se puede hacer para recausar la era del oro en nuestro país? Porque querramos o no, Ronald, ahorita uno de los principales ingresos que tiene nuestro país después de la pandemia es el de los recursos minerales, sobre todo el oro, porque hay una gran demanda internacional. Como los países han perdido gran reservas internacionales, y de hecho nuestro país también,
ha perdido grandes reservas internacionales porque han tenido que sacar esas reservas para poder solventar el proceso de pandemia que han pasado en los países, en todos los niveles. Entonces, pasado una vez la pandemia, ¿qué hacen los países que tienen poder adquisitivo y las grandes potencias? Es de comprar. Por ejemplo, el oro que se exporta, que exporta el país, el 40% va, por ejemplo, para la factura de lo que viene a ser la creación de joyas, ¿no? Para las damas, sobre todo de los países que tienen mayor capacidad adquisitiva, de mayor desarrollo. Lo otro lo utilizan para hacer monedas, por ejemplo, acuñar moneda y para solventar y para poder hacer crecer también sus reservas internacionales, como en el caso concreto en la actualidad, que son los países que más compran oro para fortalecer sus reservas internacionales, que son la China y la India. Ojo con la India se perfila a ser una de las potencias en un poco tiempo, ¿no? Inclusive ya viene peleando de tú a tú con China, ¿no? Entonces ellos están comprando gran cantidad de oro para poder aumentar sus reservas internacionales, ¿no? Entonces esa es la figura. Adelante. El próximo, por favor. El próximo, ¿no? Entonces también se tiene que informar el pago, por ejemplo, también otra de las salidas que se tiene que hacer en nuestro país es uniformar el pago de regalías, por ejemplo, ¿no? Y también controlar el diésel subvencionado. Esto es muy importante y quiero hacer una profundización. Puntualización, a ver. Puntualización. Por ejemplo, lo que ingresa al país, a nuestro departamento por regalías es bajo, pero muy bajo, porque hay en la ley de 535 jerarquiza el pago de las regalías. Por ejemplo, no paga lo mismo una empresa que es grande, una empresa que es bastante conocida o grande, que se dedica netamente a ese rubro, paga una tasa de regalías. Si usted es un cooperativista, paga otra tasa menor, y si usted es asociación, paga otra tasa menos. O sea, no hay una jerarquía de pago de regalías, lamentablemente, y eso nos perjudica, porque hay grandes empresas que utilizan palos blancos para decir a nosotros operamos como cooperativistas o como asociación, y obviamente al Estado le pagan lo mínimo en cuanto y se benefician ellos. Y se benefician, exactamente, ¿no? Y dejamos de beneficiarnos los departamentos, ¿no? Porque toda la recaudación, ustedes saben que el 85% va a las gobernaciones. Ahora, y el 15% para... Por cuestión de tiempo, a ver, entrando, usted decía ya, ¿cómo estamos hoy por hoy con nuestro departamento en temas de regalías? Bueno, mire, así hay un cuadrito ahí, usted, solo para explicarlo brevemente. Más adelante si nos puede pasar esto por cuestión de tiempo. Exacto, ¿no? Caso concreto de Pando. A ver, ahí la siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, ahí, como yo le decía, hay escasez de datos. Los últimos datos que hay concreto es de enero a junio de 2021. 2021, estamos hablando de 2 años y medio atrás. No tenemos más datos concretos actualmente. Ahí Beni se encuentra como cuarto exportador de minerales en Bolivia. Pando el penúltimo. Por ejemplo, Beni 3%, Pando 0.7%, si no me equivoco aquí, que no leo bien, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos ahí qué es lo que nos tiene que llamar la atención, si vamos al próximo cuadro, por favor, para que entienda la población. Aquí, Beni, ¿no? No sé si me lo puede ampliar. En el Beni hay 3 municipios que son exportadores de oro, que es el oro marginal que está en los ríos, que es Baure, Riberalta y Guayaramerín. Riberalta explota el 38%, ¿no? o recauda el 38%, y Guayaramerín un 1%, que hace 39%, 40%. Ahora, nosotros le hacemos la pregunta a la población: el oro que recauda, las regalías que recauda Riberalta y Guayará, ¿de dónde sale el oro? ¿De qué ríos? ¿De qué ríos? Yo diría la pregunta, ¿de qué ríos? Exactamente. ¿No? Entonces sale la mayoría de esto del río Madre de Dios. Y ellos han recaudado en ese semestre del 2021, de enero a junio, 23 millones, casi 24 millones. Nosotros hemos recaudado 1.7 millones aproximadamente. Si nosotros hacemos suma, ese 40% de que recauda Beni, deberíamos estar recaudando nosotros, el departamento de Pando, de regalía minera, porque es nuestro oro.
Entonces, ahí tendríamos una fuga en todo caso, ¿no? Y es una fuga grandísima, y no simplemente es en el tema del oro, es en el tema de la castaña y también en el tema de la madera, lamentablemente. Y para perjuicio de nosotros los pandinos o los moradores de ese sector de nuestro país, anualmente la gobernación no recauda más de 6 millones de la explotación de estos recursos que son nuestros, que son propios, ¿no? Son recursos que deberían ser nuestros ingresos, que deberían ser el boom de nuestros ingresos y que deberían ser lo que estén sosteniendo nuestra economía en este momento de crisis, lamentablemente. Claro, y que conociendo la realidad de nuestro departamento, que siempre hemos tropezado con ese problema, ¿no? De buscar de una u otra manera en base a lo que es la castaña, en base a lo que es la madera también. Y ahora sí agregamos el oro con los datos que usted... Ojo que estamos manejando datos del 2021, exacto, ¿no? Porque todavía no hay datos. Eso me gustaría verlo hasta, por lo menos hasta diciembre del 2022, ¿no? Para ver cuánto ha variado ese ingreso por regalías mineras, tanto del Beni como de Pando, ¿no? Para cerrar, ¿qué se debería hacer para cambiar esta figura de que no tengamos esa fuga justamente? Tenemos que hacer un trabajo pero muy de hormiga, don Ronald. Primero, siempre hay que luchar para que la JAM siente soberanía en nuestro departamento, sobre todo en los municipios que son explotadores, donde se explota el oro. No vamos a decir que son explotadores porque ellos no los explotan, lamentablemente, y tienen una ganancia mínima. Bien, ¿no? tercero. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, mínimamente la JAM debería tener puestos de controles en el municipio del Sena, municipio de San Lorenzo y el municipio de Nueva Esperanza, y también Puerto Gonzalo Moreno. No nos olvidemos que la JAM es la que da el permiso respectivo, ¿no? Exacto. Y que hace los controles operativos, Pero después ya viene la fiscalización por parte de la gobernación. Exacto. Después viene Senarecón. Exacto. Senarecón también, que es la que es donde declaran los operadores mineros las regalías mineras. Ellos son los que llevan el control de la producción y la comercialización interna y externa del oro. Después, en las gobernaciones, ¿no? Las gobernaciones, hay un artículo en la ley de minería que las gobernaciones son las encargadas de fiscalización sí, de las regalías mineras, y también el tema de medioambiental también, ¿no? Medioambiental también, ¿no? Aquí, por ejemplo, Marco, la preservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gobernación juega un rol muy importante en este aspecto, y hay un decreto supremo, que lo tengo por acá y por tiempo no lo voy a leer, pero señala de que las gobernaciones tienen que automatizar la fiscalización, tienen que tener un sistema de fiscalización de las regalías mineras, ¿no? Un sistema digital, si vale el término. En su momento se ha luchado bastante para tener ese sistema, lamentablemente no lo tiene la gobernación de Pando, y lamentablemente el que recauda estos impuestos de los hidrocarburos es Servicio de Impuestos Nacionales, hasta que la gobernación o las gobernaciones tengan un sistema automatizado de fiscalización y control de regalías mineras. Entonces eso es una salida muy importante. Yo creo que el departamento, los que vivimos y todas nuestras instituciones tienen que ver esta realidad y poder apoyar a que se abran la JAM, se abra Senarecón, pero que se abra en serio, porque la JAM abrió una oficina. No que sea temporalmente. Exacto. La JAM abrió aquí una oficina y lamentablemente funcionó unos meses y se volvió a cerrar. Ya tiene que sentar presencia en serio. Y lo otro que hay que hacer, como yo le decía, es que la creación de una ley departamental de fiscalización y control del oro. Esa propuesta está en la gobernación, se la ha realizado el año 2018, ¿no? De poder tener este sistema, pero legalmente constituido a través de una ley departamental, siguiendo los conductos regulares, obviamente, siguiendo la socialización, que esta norma no se relacione o no se contraponga a una ley nacional, por ejemplo. Entonces hay que hacer un estudio bastante minucioso, pero urgente, de que este sistema funcione en nuestro departamento. Este sistema automatizado, como señala la norma, ¿no? Para fiscalizar las regalías mineras en nuestro departamento. Y finalmente, los operativos mineros tienen que continuar. Mínimamente se debería hacer un operativo minero cada mes, mínimamente. Sí, porque no estaríamos hablando de 12 operativos al año mínimo. Normalmente se hace un operativo, 2 operativos. Por eso cuando vienen a hacer operativos todo el mundo se alarma.
pero es obligación de la JAM, del Ministerio de Gobierno, de los militares, de la policía, de poder hacer estos operativos para ejercer un mayor control. Más aún con todos esos datos negativos que arroja todo esto para nuestro departamento, ¿no? Y concluyo con esto también, agregando las barcazas que hacen este trabajo de explotación, se decía, ¿no? Al margen de las 27 que han sido destruidas, pero hay alrededor de 300 barcazas más, y bueno, el 50% son ilegales, inclusive el dato este se maneja a nivel nacional, o sea, se tiene que trabajar mucho, hay que cambiar muchas situaciones para que así de una u otra manera el tema, en este caso de las regalías, no tenga esa fuga que tiene nuestro departamento. ¿Algo más que desea agregar? Simplemente para concluir, ya que toma el tema, obviamente en el tema de las barcazas que funcionan ilegalmente, eso es cierto, yo he podido corroborarlo en los 2 operativos que hice juntamente con la JAM en el año 2018, ¿no? Hay barcazas que funcionan legalmente, que tienen su código que le ha proporcionado la JAM, pero otras no, que están entre las legales, funcionan las ilegales. ¿Y cuál es el otro delito que realizan los operadores mineros? Normalmente una cuadrícula consta de 25 hectáreas para que explore el balsero, en este caso el operador minero. Pero ¿qué hacen? Y en un determinado lugar, ¿qué hacen normalmente? Terminan de explorar o exportar en esas 25 hectáreas y se van al lado del río de Pando o se van al lado del río de manera ilegal. Por eso la ley es clara. Balsa que se encuentra operando de manera ilegal, tienen que meterle bombas, tienen que destruirlo in situ. Eso está especificado en la norma porque no está cumpliendo con... esa explicación. Exactamente. Definitivamente. Correcto. Muchísimas gracias, No, a usted, don Ronald, por habernos gracias. visitado. Será hasta otra Me perdí oportunidad. con alguna de las diapositivas, vamos a estar. por el Necesita tema más tiempo, reconozco, exactamente, ¿no? se Pero necesita. Es como un taller, hay que hacer y ir explicando punto por punto. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. No, a usted, don Ronald, muchas gracias. Un Vamos saludo una a toda la brevísima, población. Cortísima pausa, enseguida volvemos con más en la revista. No se muevan, por favor. La revista.